Te juré que ibas a ser mi mujer. Y por fin, después de tantos años, te llegó la hora de cumplir. ¿De verdad cuál es el escándalo, Cayetana? Sí, soy amante de tu marido, sí. Pero no es ni el primer ni el último presidente en tener amantes. A ver, en serio, ¿quieres exhibirte ante todo el país con esas fotografías y quedar como una vieja pendeja cornuda? Eres una perra desgraciada. Te enorgullece mucho haberte convertido en la zorra de la nación. ¿Qué? Te aplaudo. Porque nada más eres una puta. Otra, no estamos en una cantina. ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Nos seguiste? Cuando te pedí correr a Berta y no lo hiciste, pensé que algo había entre ustedes. Después, pensé que había algo más y que por eso te dejabas manipular. Entonces, contraté a un detective privado y fue algo peor. Después solo tuve que ver el video y esas fotografías en donde te revuelcas con esta mujercita. Pero qué poca madre tienes, Cayetana. Pero ni creas que te vas a salir con la tuya en este numerito. Recoge las cosas de tu oficina, Berta, y devuelve el departamento que te dimos. ¿Qué dices? Ya basta, esto se acabó. Te voy a cortar esto porque quiero que me abraces y goces este momento como lo voy a disfrutar yo. Tantos años esperando este momento, Sarita. Desde que éramos unos morritos. ¿Te acuerdas cuando yo pasaba por el frente de tu casa y siempre te veía con el difunto Muñeco Cruz? Esa pruebita de amor. Si es neta que me quieres, dame ese dulcecito. Ay. Ya, te juro que no te va a doler. ¿Y ese pinche nopalero quién es o qué? ¿Lo conoces? Pues siempre pasa por aquí, pero no lo conozco. Yo no tengo la culpa de tu enfermedad por mí, Acacio. Tú no, Sarita. Es tu cuerpo. Esos ojitos que me maldijeron para siempre. No conozco a ningún hombre que haya hecho por ti lo que yo hice. ¿Qué hiciste, ¿Matar a Vicente Acero? ¿A Elio Flores? ¿A mi madre y a mi padre? Quisieras que mi hijo se volviera drogadicto por culpa de tu maldita obsesión por mí. Eso es lo que te lleva. Una vida entera huyendo de la muerte. Porque solo es tu para mí, Acacio. Muerte. Yo también te quiero, mi amor. Pero tú te lo buscaste. Ahora quiero que colabores para que disfrutemos los dos. A ver. Eso. Ya sé lo que debes estar pensando de mí. Que por tu culpa pudieron haber matado a Sara anoche. Siento mucho que las cosas hayan terminado así, Marcelo. Pero la verdad no me dejaste otra opción. Ya pedí que te trasladen a los Estados Unidos.
y yo me voy a quedar al frente del caso del Teca. Yo soy a ser como tú, Javier. Cuando recién entré a la DEA pensé que nuestros manuales y nuestros procedimientos eran los correctos, pero con el tiempo te das cuenta que el fuego se combate con fuego. Y tú, maestro, no tienes ahí abajo lo que se necesita para capturar al Teca. Ya lo verás. Yo te voy a demostrar que sí lo voy a conseguir. ¿A poco no te gusta, chula? ¿Te comieron la lengua los ratones o no te gusta hablar cuando es el amor? Vas a gritar, Sara. Tú decides si de placer o de dolor. Pero quiero escucharte gimiendo. Te voy a dar el gusto y feliz. Ya me diste por muerta. Es un cadáver lo que estás usando para satisfacerte. Igual como hacen los animales salvajes. He tenido mucho sexo contigo en mi mente. Y pues, todos los sueños hay que hacerlos realidad en esta vida. Que no. Sara. 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 Mi amor. No tenía que ser así. Pero ya ves. A cada santo le llega su fiesta. La tuya tardó 10 años. Pero va a ser inolvidable. Me vas a ser tuya. Pero quiero que sepas que lo único que siento por ti es asco. Gracias por mi desayuno, Ramela. Tranquilo, tranquilo. Lo siento mucho, pero tengo que salvar a Sara. Disfruta, mi amor. Disfruta. Porque después de esto, te vas a morir. Mírame. Mírame. Yo soy la última cara que vas a ver en tu vida. Dame. Hazlo ya y terminamos de una vez. Antes, te quiero ver gozar. Quiero que me abraces, que me arañes, que me digas que te gusta. Si no veo placer en esos hermosos ojos verdes, te juro que el sufrimiento de tu hijo va a ser bien grande. Lo voy a torturar peor de lo que te hice a ti.
Haz lo que quieras. Pero mi hijo, tú lo toques. No tiene nada que ver con esto. Siempre has sido re bueno para mentir. Mírame. ¡Mírame! Para engañarme. Pues ahora, hazme creer que me deseas. Que estabas esperando este momento igual que yo. Pídeme que te haga el amor. Quiero escucharte decirlo. Ruega, chulada. Pídeme que te haga feliz. Pídeme que te haga feliz. Hazme el amor, Teca. Hazme sentir como ningún hombre lo ha hecho antes. Te amo. Te amo. Quiero escucharte. Suspira, chulada. Susúrrame en la oreja que tienes por mí. ¡Escapó Doriga! Javier, ¿me escuchas? El jefe Doriga logró escapar. Tiene mi arma y mi celular. ¿Qué? ¿Cómo diablos sucedió eso? Avisen a todos y no dejen que salga de las instalaciones. Ya me descubrieron. ¿Ya llegó José Ángel? Yo lo busco. Señor procurador, no lo esperaba tan temprano. Mi jefe acaba de emitir una orden para capturar al Teca Martínez aquí en Guadalajara. Va a ser un gran día. Después de él van a caer todos sus cómplices. ¿Tienes alguna novedad ya de la foto del laboratorio? Aún no, pero el laboratorio está trabajando en eso. Muy bien. Bueno, cualquier novedad me avisas. Después del allanamiento de la propiedad del Teca, voy a pedirle a los federales que allanen la agencia de modelos donde tomaron la foto. Quiero dar todos los golpes de una vez. ¿Pepe? Hola, Miriam. ¿Lista para la terapia de Joaquín? ¿Seguí? ¿Querés tomarte un tintico? Muy temprano. ¿Un café? ¿Querés un café? Ah, un café sí. Gracias. Joaquín no se ha despertado todavía. Pasamos una noche de perros. Yo ni siquiera pude pegar el ojo. ¿Qué pasó? Miriam, ¿y esa cara de tristeza? A ver, no será por lo que te dije ayer, ¿verdad? Discúlpame, soy un estúpido. Me dejé llevar. No te preocupes, que no tiene nada que ver con eso. Es por mi muchacho. Se me fue de la casa. ¿Qué pasó con Pepito? Estoy muriendo del dolor. Ustedes busquen a Doriga en la entrada principal. Tú ve por Suárez y Ramírez. Divídanse entre el sótano, la salida de atrás y la azotea. No podemos dejarlo escapar, vamos. Para atrás. Llévame a tu carro, Fernando. Todos los agentes te están buscando, Marcelo. El edificio está rodeado, no hay manera de que salgas de aquí. No te preocupes, que tengo un plan. Tú haz lo que te digo y nadie va a salir lastimado. Estamos. Esa vieja CEO te trae loco. Haz lo que te digo y llévame al auto. Órale. ¿Cómo vas? Voy. Vas. Ahora di que me deseas. Dímelo. Deseo. ¡Grita, chulada! Quiero escucharte gritar de puritito placer. Dime que has estado esperando este momento.
No te imaginas, Acacio, lo que he estado esperando este momento toda mi vida. ¡Vete al infierno, cerdo! La señora de acero